Es una enfermedad que es propia de la zona suroccidental del país. O sea que los que estudian Arequipa medicina tienen que saber de Chagas aquí. Si no, ¿qué sería? ¿Cierto? Bien. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas o trypanosomiasis americana. Se llama así porque esta es una enfermedad que está desde el sur de los Estados Unidos, México, todo el Caribe y Sudamérica. En algunos países ya se está erradicando, felizmente. Es una zoonosis, quiere decir que animales infectados, causada por Trypanosoma cruzi, que es un protozoo hemohistoparásito, en sangre y en los tejidos, que es transmitido por insectos hematófagos de la familia Retulidae. O sea, nuestro caso es el que llama infestans, que es cuando se llama mancha. ¿Quién conoce el secreto? Bueno, esta fotografía es de historia. Fue tomada por los años 90. Lo que pasa es que estábamos haciendo un programa de control de enfermedad de Chagas en Carabalí. ¿Sí conoce Carabalí? No conocen nada ustedes. ¿En serio? Bueno, Carabalí es un oasis, ¿no? Rodeado de un desierto cálido y que ahora está lleno de antes era un pueblito más o menos pintoresco, ahora hay delincuencia, prostitución, asesinatos, todo. ¿Por qué será? La sobrepoblación. Minería informal, lleno de oro toda esa zona. Se ha malogrado. Bueno, entonces, este niño, bueno, en el programa hicimos una charla, yo la tuve que hacer, una charla para todo el pueblo, porque iban a comprometerse todos. Participaba el Ministerio de Salud, participaba el Consejo Municipal, la Iglesia y la Iglesia. Y entonces el único sitio donde podía entrar mucha gente antes, Iglesias. en la iglesia. Entonces ahí hicimos la charla. Y cuando terminé, la enfermera de la posta se me acercó y me dijo: doctor, tenemos un niño con características parecidas a los que usted enseñaba en las fotografías. ¿Qué tiene este niño? Edema unilateral palpebral. Edema bipalpebral unilateral, ¿cierto? Entonces lo fuimos a ver, este niño tenía efectivamente edema bipalpebral unilateral, tenía conjuntivitis y tenía inflamación de la glándula lacrimal. ¿Dónde queda la glándula lacrimal? ¿Dónde tienes la ducha en tu baño? ¿En el piso? No, si no sería video. Entonces, ¿dónde queda? Ah, La glándula lacrimal. anatomía. Eso debe enseñarles. No que el ángulo no sé qué. Nunca lo van a dar. Con su vida la van a dar. Bueno, pero una glándula tiene que saber dónde es para buscarla. Sí. Entonces, cuando termine la clase, se buscan ustedes. Es una glándula rosadita, pequeña, pero una persona que tiene Chagas le levanta esto y sale una pelota roja. Eso es el daquilocistitis o daquilocistitis. Y además tenía un ganglio preauricular. O sea, tenía el complejo de Romaña. Entonces inmediatamente le tomamos muestras de sangre, buscamos en su domicilio chirimachas y nos las trajimos a Arequipa. Eso fue el domingo. Y el lunes en la mañanita hicimos todos los análisis full de tripomastigotes sanguíneos, de tripomastigotes metacíclicos en las heces de los chirimachas que trajimos. Entonces inmediatamente llamamos. ¿Por qué llamamos? Porque este niño estaba con diagnóstico de neumonía y le estaban dando penicilina.
Y entonces llamamos para que le cambien pues el tratamiento. Y ya había fallecido la noche anterior, esa noche del domingo. Y entonces su certificado médico decía causa de muerte, neumonía. Y entonces esto es interesante porque esta es una enfermedad desatendida, porque la gente ve al paciente y no piensa en Chagas. Y cuando uno no piensa en Chagas, no hace el diagnóstico de Chagas, así de simple. Entonces inventan cualquier cosa y ya está. Y al final se murió el niño este. O sea que causa muerte, por eso es importante. Bueno, entonces esta es la historia de este niño. Este es el parásito. Es una microscopía en barriga, no sobrevive. Pero vamos a ver que tenemos tres formas del parásito. ¿Ya? El parásito se presenta bajo tres formas. El tripomastigote o tripomastigoto, cualquiera, es igual. Mide más o menos 20 centímetros, pero ¿qué características? Núcleo. Este es el kinetoplasto. Esto es la membrana ondulante. Y esto es el flagelo. Eso es lo que tiene el tripomastigote. El parásito siempre avanza con el flagelo hacia adelante. Por lo tanto, esta es la parte anterior del parásito. Y entonces el kinetoplasto está posterior al núcleo. Es importante, miren, grande. Hay un parásito, un tripanosoma, se llama Rangier, que puede estar en algunos animales y a veces los quiere el hombre, pero no causa enfermedad. Y se le distingue principalmente por esto. El Rangier es pequeñito, el kinetoplasto, que es pequeñito. Entonces, esto es el tripomastigote. Hay dos tipos de tripomastigote. ¿Este dónde está? Sangre. Sangre. Entonces se llamará sanguíneo. Sanguíneo. Pero a veces el mismo se encuentra en las heces del vector, que es el insecto. Y entonces ese se llama metacito. Entonces son parecidos, casi iguales, pero uno está en las heces del vector y otro está en sangre, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es lo interesante del tripomastigote? Es que el tripomastigote no tiene capacidad de reproducción. Cuando quiere reproducirse tiene que cambiar de forma, pero sí tiene capacidad de infección. Este se mete a las células, se vuelve intracelular. Después viene el epimastigote. Entonces, miren, son del mismo tamaño, si no es por el aumento, que se ven más chicos. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Esto es el núcleo. Esto es el kinetoplasto. Esta es la membrana ondulante, corta, y después el flagelo, membrana ondulante. Entonces, ¿dónde está el kinetoplasto? Anterior. Es anterior al núcleo. Está muy cerca. Entonces, esto es el epimastigote. El epimastigote lo encontramos en el intestino medio del vector, del insecto, y es la forma de reproducción del parásito. No tiene capacidad de invasión, solamente de reproducción. Y se reproduce en el intestino medio del vector o en medios de cultivo. Por ejemplo, en medios de ahí se puede reproducir como epimastigote. Y el amastigoto son más pequeñitos, más o menos son así. 4 micras, núcleo, kinetoplasto, y a veces un esbozo de tejido. Nada más. Y acá cada uno de estos es un núcleo, kinetoplasto, núcleo, kinetoplasto. Está
muscular, está ahí dentro, y a esto se le llama nido de amastigote. Un nido de amastigote, o también le llaman pseudoquiste. Entonces, esto es el amastigote. El amastigote no tiene capacidad de infectar, solo tiene capacidad de reproducir. ¿Cómo se reproduce? Por fisión binaria. El epimastigote también se reproduce por fisión binaria. Entonces acá tienen, para recordar un poco, el amastigote, el único que tiene que tratar el epimastigote, el punto de vista posterior, anterior, y el epimastigote con el siguiente parte posterior, acá tenemos el metacíclico puede ser. Y este es el vector. Este es el triatomum testans, más conocido como chirimacha. Pero si ustedes se van a Chile, no le dicen chirimacha, le dicen vinchuca, también vinchuca. Entonces, pero esta es la que tenemos acá, es el triatomum testans, está en la región suroccidental del país, está en Chile, en Bolivia. En Brasil tienen otros más. Acá nosotros en el norte del país tenemos el género Rhombius o el Bastrónicos, pero que están en el norte de Brasil, que también tienen transmitido. Pero este es el importante para nosotros. Acá tienen dos adultos, este es el machito y este es el hembra, ¿cierto? ¿Cómo le reconocen? Por el aparato ovipositor que tiene la hembra. El macho no lo tiene y además el macho siempre es más pequeño. ¿Cómo es el ciclo? Acá pongan atención porque es interesante. Este es el insecto. ¿Cómo se infectará este insecto? Este insecto es el matófago. Por lo tanto, succiona sangre de animales sobre él. Y entonces al succionar, ¿qué estará succionando? Tricomastigote, meta, ciclo, no, sanguíneo, el sanguíneo. Llega al insecto, pasa al intestino medio. El intestino medio es como el intestino delgado, ¿no? Que los insectos solo tienen un índice. Le llaman anterior a lo que es el esófago del estómago, medio al intestino delgado y posterior al intestino grueso. Pero es un tubo, ¿no? Entonces, este tricomastigote sanguíneo va a entrar aquí en el intestino medio. ¿Qué hace? Quiere reproducirse, pero para reproducirse, ¿qué tiene que hacer? Cambio de forma. Se cambia de forma, se convierte en epimastigote y se divide por fisión binaria. Miles de epimastigotes. Pero después pasan al intestino posterior. Y en el intestino posterior nuevamente se transforman en tricomastigote. Pero en este caso ya se llama tricomastigote metacíclico. Entonces, eso es. ¿Cómo va a infectar a una persona? ¿Cómo ingresa a una persona este tricomastigote metacíclico? Puede entrar por varios sitios. Por ejemplo, por las conjuntivas. Por ejemplo, por la conjuntiva, por la... El pleural lugar. Sí, por conjuntiva, o sea, por mucosas en general, ¿no? Pero no es por picadura la transmisión, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no es por picadura? Porque el estadio infeccioso está en las heces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pica, pero cuando pica, defeca. Y al defecar, deja cerca de las heces con los tricomastigotes metacíclicos. Y entonces, ¿qué hace la persona? Rápido, se soba, se rasca y arrastra las heces al ojo. Y esa es una de las formas como ingresa el parásito. Otra forma, por la piel sana no puede entrar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es que pica, defeca y la persona se rasca desesperadamente y erosiona la piel. Cuando la piel está erosionada, sí permite el ingreso a los tricomastigotes metacíclicos, se mete la piel.
macrófago se reproduce, etc. ¿Qué otra forma? La vía oral. Entonces, ¿cómo se explicaba la vía oral? Es que los animales caminan por el techo, te pecan y justo caen en pan y que tiene que estar fresco. Si se secan las heces, ya se muere el parásito. O si no, cae justo en el vaso de leche que vas a tomar o el vaso de agua. O sobre una fruta y te lo comes. Entonces es un poco forzado, ¿no? Pero la forma que se demostró que la vía oral funciona fue de dos maneras. Una, en cuyes les dieron alfalfa con heces de triatomina infectada. Pero en humanos, ¿cómo fue? Hubo un reporte hace varios años de Brasil, en una revista científica, epidemia de chagas agudas en gente de Brasil. ¿Cómo fue? Que en Brasil toman jugo de caña, ¿conoces el jugo de caña? Sí. ¿Cierto? Y tienen unos aparatitos en las esquinas que le ponen las cañas, las aplastan y ese jugo lo venden, ¿cierto? Pero en Brasil hay muchos de estos insectos que son silvestres. El triatón es domiciliario o peridomiciliario, nada más, no es silvestre. Pero en Brasil sí tienen silvestres. Y entonces con las cañas de azúcar, estas cañas de azúcar, vinieron triatominos infectados. Entonces cuando los metieron al aparatito, ¿qué sucedió? Se aplastaron y todos los tripomastigotes metacíclicos cayeron ¿dónde? En el jugo. Al jugo de caña. Y el jugo de caña es un medio de cultivo, igual que el jugo de coco. El jugo de coco es también un medio de cultivo, se utiliza como medio de cultivo, tiene todo el cultivo y es estéril. Entonces, todos tomaron pues un vasito de jugo de caña con tripomastigotes infectados. Se infectaron 50 y 4 murieron. Entonces ya, ¿qué más demostración de que la vía oral también funciona? ¿Qué otra forma? Puede ser transmisión congénita, es decir, la madre le pasa al feto. O por transfusiones sanguíneas, si una persona está enferma, no enferma, vamos a tener que diferenciar lo que es infección de enfermedad. La infección se llama infección porque la enfermedad se llama porque contiene los chagas, tripas no son de sangre. Entonces, si uno dona sangre, puede pasar a otra persona el tricomastigote sangre. Y si hace trasplante, ¿qué le va a pasar? amastosigos. Los amastigotes que están en los pies. Todas formas para que se infecten. ¿Qué pasa cuando una persona se infecta? Llegan los parásitos y son fagocitados primero por macrófagos, pero después por cualquier célula muscular, nerviosa, etc. Y entonces, dentro de estas células, el tripomastigote metacíclico tiene capacidad de invasión, se mete a la célula. Y una vez que está dentro de la célula, ¿qué hace? Se convierte en amastigote. No puede vivir con el tripomastigote dentro de la célula. Se convierte en amastigote y empieza a dividirse. Y entonces se forman los nidos de amastigotes, que hemos visto. ¿Sí? Pero cuando se rompe la célula, está repleto de amastigotes, estos salen y pueden estar en la sangre, pero inmediatamente se convierten en tripomastigotes. ¿Para qué? Para poder infectar a otra célula, porque el amastigote no puede entrar en la célula. Y así tenemos infinitas veces que el amastigote sale del nido de amastigotes, se convierte en tripomastigotes, penetra a la célula, se convierte en amastigotes, se reproduce, hace nidos de amastigotes, sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el estadio infeccioso para el vector? Tripomastigote. El tripomastigote Sanguíneo. ¿Cómo se reproduce? Fisión binaria. Como epimastigote. ¿Cuál es el estadio de salida del vector?
Tricomastigoto metacíclico. Los mamíferos, el estadio infeccioso. Tricomastigoto metacíclico. ¿Cómo se reproduce? Amastigoto. Y el estadio salido. Tricomastigoto sanguíneo. Fácil. Bien. Pero aquí viene un problema serio. Resulta que solamente el 20% y el 20% de los infectados hacen la enfermedad de Chagas. O sea que no todo el que esté infectado tiene enfermedad de Chagas. Y eso hay que saberlo. ¿Por qué? Porque puede causar iatrogenia. Un señor va a donar sangre al Seguro Social. Dona sangre y al día siguiente le llaman por teléfono y le dicen: ¿sabe que su sangre no la podemos utilizar porque usted tiene la enfermedad de Chagas? No tiene nada que ver él con medicina. ¿Qué hago? Si estoy enfermo de una enfermedad que no conozco. Busca en internet enfermedad de Chagas, una enfermedad que afecta al corazón, a los intestinos y que muchos se mueren. Ya se iba a suicidar el año. Entonces, no sé quién lo envió, me buscó y le dije: un momentito, no se altere, porque en primer lugar no le pueden decir que usted tiene la enfermedad de Chagas, porque le han hecho algún análisis, le han hecho una radiografía, lo han examinado, no. Entonces, lo único que podrían decirle es que está infectado. Pero, ¿cuántas pruebas le han hecho? Un ELISA. Y para decir que una persona está infectada por serología, tiene que tener 2 o más pruebas positivas. O sea, ni siquiera estamos seguros de que usted esté infectado. Le hicimos las 3 pruebas, todas negativas. Y entonces averigüé qué kit estaban usando en el seguro. Era un argentino de mala calidad, que da muchos falsos positivos. O sea, era un falso positivo. Y ya le dijeron que tenía enfermedad de Chagas. Entonces es importante que ustedes sepan eso, que no deben de utilizar cosas, nombres a enfermedades que no corresponden. No se puede decir que está enfermo si no lo he examinado. Entonces, si solo el 20% de las personas que se infectan hacen la enfermedad, ¿a qué se debe eso? Entonces dijeron: es el parásito que es diferente. Y entonces comenzaron a estudiar la variabilidad genética de los virus, ¿cierto? Entonces dijeron, lo primero, estos son los años 60 más o menos, 1960. Lo único que estaba desarrollado más o menos bien era la bioquímica. En esa época no se conocía nada de inmunología, de otras técnicas, ¿no? Entonces, los bioquímicos identifican 3 sinodemas en diferentes parásitos que habían encontrado en una u otra persona o en el mismo vector. Y encontraron el sinodema 1, sinodema 2, sinodema 3. ¿Qué es el sinodema? ¿Quién sabe qué es el sinodema? Cada persona, cada especie, tiene un pool de enzimas que pueden compartir con otros. Por ejemplo, nosotros podemos tener enzimas que tienen una gallina o que tiene una mosca, pero no igual. Entonces, ese perfil de enzimas es lo que identifica la especie. Y entonces ellos encontraron diferencias en esos 3 tipos de tripomastigotes. El sinodema 1, 2. Entonces dijeron, el sinodema 1 lo encontraron en un paciente cardíaco. Entonces debe ser, es el que causa la enfermedad cardíaca. El sinodema 2 lo encontraron en una persona que tiene problemas digestivos. Entonces el sinodema 2 es el que causa la enfermedad digestiva. Y el sinodema 3 no lo encontraron en nadie. Pero lo han encontrado en un animal que estaba un poco alejado. Debe ser un silvestre, que no causaba. Entonces, qué fácil, ¿no? Pero pasaron los años y comenzaron a encontrar más tipos mastigotes y se entrecruzaban.
ya no servía. Entonces comenzaron a estudiar los mismos bioquímicos, los miniciclos del DNA que está en el kinetoplasto. ¿Se acuerdan del kinetoplasto? Es full DNA. Y entonces, o los maxiciclos del kinetoplasto también. Estos se llaman esquizodermas y estos kinetodermas. Igual, no coincidía con nada. Entonces ya se descartó eso. Pero aparece el PCR. Y entonces dijeron, con PCR y encuentran clones. El clon 1, que correspondía al sinodema 1, el clonel o el clon 1920, y el clon 2, que correspondía al sinodema 2, al clon 33. Entonces acá ya más o menos que encontraron alguna correspondencia, alguna correlación con la enfermedad y con los síntomas. Pero seguía la duda. ¿Por qué unos enferman y otros no se enferman? Está bien que esto lo encuentre en los pacientes cardíacos, pero ¿por qué otros no se enferman? Y entonces comenzaron a estudiar ya la parte de desarrollo celular. Y entonces ustedes saben que existe el TH0, que se diferencia de acuerdo al agresor en TH1, TH17, TH2. Entonces, cuando se diferencia este TH0 en TH1, va a producir interferón, gamma sobre todo, natural killer y macrófagos que van a destruir al parásito. Esta es la forma de destruir parásitos intracelulares. Y como este es parásito intracelular, se produce óxido nítrico sintetasa, óxido nítrico y mata al parásito. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces esas personas que se infectaron y tienen esta respuesta, no les pasa nada. Pueden estar infectados, pero no les pasa nada. Pero los que tienen TH2, más bien va a producir eosinófilos. En este caso no funciona para parásitos intracelulares. O sea que acá el parásito sigue reproduciendo. Puede estar reproduciéndose, pero puede ser que no le cause daño. Entonces, ¿de qué depende el daño? Del TH17, que va a producir interleuquina 1, 17, con polimorfismo, y va a producir inmunopatología, o sea, autoinmunidad. O sea, que desarrolla el patrón del TH17 va a desarrollar autoinmunidad. ¿Contra qué? Les llamaban anticuerpos M. Endotelio de los vasos y del intersticio. ¿Ya? Y entonces estos anticuerpos que atacan al endotelio o al intersticio son los responsables de la enfermedad de los pacientes que tienen sífilis. ¿Por qué ataca esto? Bien, entonces, bueno, el TH3 es que puede estar regulando la respuesta, ¿no? Para que esté viva o que se produzca daño en eso. Pero, entonces, ¿cómo es la patogénesis? ¿Cómo se explica qué causará en estos parásitos? En la fase aguda es muy fácil entender este daño. ¿Por qué? Porque el parásito se reproduce intracelularmente y cada que rompe una célula hay inflamación, ¿no es cierto? Entonces hay destrucción celular, hay inflamación, pero en la fase aguda hay parasitemia alta, o sea que si ustedes le hacen una muestra de sangre al paciente, incluso con una gotita de sangre la ponen al microscopio y es suficiente para ver los parásitos ahí, examen al fresco. Entonces hay muchos parásitos en sangre y están llegando a las células, están destruyendo las células y por lo tanto va a haber destrucción celular y consecuentemente inflamación. Entonces la fase aguda se explica fácilmente por la inflamación, o sea, la inflamación de la fase aguda se explica por la destrucción celular. Ahí pasa. Pero en la fase crónica
ya no hay parasitemia. Es raro encontrar parásitos en sangre. Y entonces, ¿qué va a suceder? Hay un equilibrio, control del parásito y regulación de la información. Entonces, un equilibrio de inmunidad que después se transforma en que el parásito se controla y da pacientes asintomáticos. Pero en otros casos hay inducción de la inmunopatología que puede producir, por ejemplo, cardiopatología y otras cosas más. Entonces, esto es en la fase crónica. Ya no hay destrucción celular. Hay alteración de tejidos, de células y tejidos, pero ya no porque el parásito estaba produciéndose dentro, ya no se reproduce, sino porque hay una respuesta auto. Entonces, se crea la teoría de la autoinmunidad mediada por anticuerpos y por linfocitos. Esto es lo que se sabe. Pero hay alguien siempre que le busca pues 5 patas al gato. Dice, ¿cómo es posible que exista la autoinmunidad en pacientes que ya no tienen parásitos en sangre? Porque en la fase crónica ya casi no se encuentran parásitos en sangre. Y si no hay parásitos en sangre, ¿quién está estimulando la autoinmunidad? Debería empezar la autoinmunidad y de ahí detenerse, ya no seguir causando más daño. Entonces, ha habido varios investigadores, entre ellos el doctor Werner Happ, de origen judío, pero chileno, parasitólogo chileno, y él tenía sueros, cerca de 500 sueros de pacientes con Chagas crónico. Y estos sueros los envía al Instituto Pasteur. ¿Dónde queda el Instituto Pasteur? ¿Quién es Luis Pasteur? ¿Quién es Luis Pasteur? El método de la pasteurización. Muy bien, la pasteurización. Es un francés que es muy conocido. Y entonces hay un instituto que hace todas estas pruebas. Y entonces le pidió que le haga PCR a los sueros. Y también lo mandó a un laboratorio de Brasil. Este es el laboratorio de... me olvido su nombre. No sé. Pero es un laboratorio muy conocido de Brasil. Y entonces los mismos sueros les envió a uno y a otro. ¿Y qué encontró? Que la mayoría de ellos, aunque no había una coincidencia precisa, o sea que el PCR fallaba en algunos, pero gran parte de sus sueros eran PCR positivos. Y entonces, ¿qué significa eso? Que en los sueros había ADN, porque para que salga positivo el PCR tiene que haber ADN. O sea que había parásitos en sangre, pero en una cantidad que no son detectados por las técnicas comunes. Y eso es suficiente para estimular la autoinmunidad que siga destruyendo a los tejidos. Entonces, se crea otra teoría, la teoría de la parasitemia persistente. Y esto es interesante porque explica por qué sigue el daño pese a que no hay parásitos. Bueno, no hay parásitos entre comillas, ¿no? Siempre hay uno que se escapa y eso es suficiente para estimular la autoinmunidad. Pero además es importante para el tratamiento, porque antes decía, el tratamiento es antiparasitario y funciona en sangre. Entonces, ¿para qué le damos antiparasitario si ya no tiene parásitos en sangre? Entonces esto cambia un poco la idea del tratamiento, ¿no? Bien. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, como ustedes han visto, hay una fase aguda y una fase crónica. Si leen algunos otros libros, van a encontrar que hay una fase indeterminada, que ya la han considerado como que no existe. Entonces, solamente se clasifica en fase aguda. ¿Qué era la fase indeterminada? La fase aguda dura 2, 3, 4 meses. Se acaba. Y la fase de ahí viene una fase latente. Una fase latente o
indeterminada que puede durar 5 años, 10 años. El paciente se olvida de que tuvo Chagas. No tiene ningún síntoma, no hay parásitos en sangre, todo. Y después de 5 o 10 años aparece la fase crónica, donde ya la autoinmunidad empieza a trabajar muy severamente. Entonces, les digo esto porque a veces en algunos casos fácil la entonces ya no solamente, como entenderán, el problema era del parásito, sino que también era de las personas, de acuerdo a la respuesta que pueden tener uno y de la presencia del parásito. Pero además el parásito tiene mecanismos de evasión inmunitaria. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de cisticerco que tenía mecanismos de evasión inmunitaria? Igual esto. Y de hecho, esto se hizo primero acá y después se extrapoló a la cisticerco. Entonces, ¿qué hicieron? Infectaron con T. cruzi ratones y les iban sacando interdiariamente, le cortaban la colita y esa sangre para examinar, para ver la parasitemia, medían la parasitemia. Entonces, se infectaba al ratón, aumentaba la parasitemia y caía. Al cabo de 2 meses, 3 meses caía la parasitemia. Y entonces, ahí se quedaba. Pero a alguien se le ocurrió seguir sacándole de la colita y vieron que nuevamente aumentaba la parasitemia. Esto es debido a que hay un cambio de determinantes antigénicos. O sea que la persona o el animal produce anticuerpos contra los determinantes antigénicos presentes. Pero cuando ya está el parásito para desaparecer, quedan a unos por selección natural que ya son resistentes y entonces cambian sus determinantes antigénicos. Y luego otra vez, ¿hasta qué? Otra vez la inmunidad y puede seguir esto. ¿Qué más? No hay la activación del complemento, la localización es intracelular del parásito y hay un impedimento del fago lisosón. No se forma el fago lisosón. Entonces el parásito está dentro de un fagocito y ahí está, no pasa nada. Y también puede producir inmunosupresión. Entonces miren, este parásito hace 1000 cosas para sobrevivir. No le importa mucho si la persona se enferma o no se enferma. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Tiene que haber un antecedente de exposición a T. cruzi. ¿Cómo es esto? Puede ser que una persona resida en zona endémica o que esté de tránsito. Hemos tenido un caso de este paciente que un día era un chofer que se le malogró el camión en Uchumal y entonces tuvo que dormir ahí, se alquiló un cuartito y no pudo dormir porque se lo comieron las chirimaches toda la noche y hizo Chagas agudas. Que vive en zona endémica, es tan importante esto cuando se hace la historia y estos casos reales. Yo tengo un compañero de promoción que le hace una prótesis de cadera y tiene buena cantidad de dinero. Y entonces se fue a Lima, el mejor cirujano, traumatólogo, hicieron el trasplante. Perfecto. No trasplante, la prótesis. Y entonces le hacen la prótesis, al 4.º día fiebre. Le hacen todo, le revisaron la herida, todo, no había causa de qué era la fiebre. Y entonces uno de los traumatólogos le dice, colega, ¿tú dónde eres? De Arequipa. Háganle Chagas. Le hacen Chagas positivo. ELISA. Viene acá, oye, me han dicho que tengo positivo, no creo yo. A ver, le hicimos senodiagnóstico, examen de sangre, etc. Cantidad de parásitos. Y es que su abuelo tenía chakras en Uchumal. Y el fin de semana, desde chico, iba a pasar la noche ahí y ahí en Chirimaches. Entonces,
siempre es necesario preguntar esto, residencia, tránsito. Pero, como les digo, ¿qué se llama? A veces, bueno, está ahí Chagas y no. Hemos tenido el caso de un hombrecito, por ahí tengo sus fotos, que vendía golosinas en su carretilla en la puerta de la posta de Santa Rita de Sivas. Santa Rita de Sivas es zona endémica. Y era una colega que era cenumista, que ha sido alumna nuestra, o sea, le hemos explicado cómo es Chagas, cómo hay que pensar en Chagas. Y entonces entra el hombre como estaba en la puerta, doctora, mire cómo estoy. Un típico complejo de Romano. Y ella le dice, tienes conjuntivitis, échate estas gotitas. Le echa las gotitas. 3 días, regresa, y le dice, sí, igual. Te voy a dar ahora un chisguetito. 4 días, igual. Agarra, se junta platita, se viene a Arequipa, va al oftalmólogo, el oftalmólogo lo examina y le dice, ahora vete a la Facultad de Medicina que te hagan diagnóstico de Chagas. Positivo. Miren, zona endémica. El médico era de acá de Arequipa, que es zona endémica. ¿Cómo no va a conocer Chagas? Y no lo conoce. Miren. O sea, esto les estoy diciendo para que ustedes no se olviden. Ya no van a ver casos seguros, pero van a ver más casos. Bien, entonces hay que preguntarle también al paciente si ha tenido transfusiones sanguíneas, porque puede ser otra forma. Trabajo en laboratorio. Había unos biólogos que estaban trabajando para acreditar y trabajando en TECUSI. Se infectaron por no tener experiencia de trabajo, no es tan fácil, y había que darles tratamiento. Trasplante de órganos. Entonces, ¿cuál es la sospecha clínica cuando estamos en fase aguda? Complejo romano, hemos dicho. ¿Sí? ¿Cómo es complejo romano? Edema bipalpebral unilateral. Taquiocistitis, conjuntivitis, adenopatías Preauricular. Eso puede tener fiebre, puede tener varias cosas. Pero esos 4. Otras veces es el chagoma de inoculación. ¿Cómo es el chagoma de inoculación? Entra por la piel el parásito y produce edema. Entonces, pero si le ha picado una chirimacha, también tiene edema, ¿no es cierto? Una picadura de insecto produce edema. O una conjuntivitis bacteriana también produce parecido al complejo romano. Pero ¿cuál es la diferencia importante? Que dura 2-3 meses. Más de un mes en general. Una picadura de insectos durará un mes. No, pues una semana y se pasa, ¿no? Y una conjuntivitis igual. Y pese a que ustedes le pongan antibióticos, le den antiinflamatorios, sigue su proceso, 2 meses más o menos, de inflamación. Entonces, este es el chagoma de proceso infeccioso general. ¿Qué le llaman esto? Fiebre de origen desconocido. Todo paciente que tiene fiebre de origen desconocido, ¿qué debes hacer? Proceso infeccioso. Miocarditis. Los cardiólogos acá en Arequipa ya saben. Paciente que viene con miocarditis, inmediatamente le pueden pedir pruebas para Chagas. O meningitis. Y este es el niño. Miren, su casa era de adobe y con grietas y dentro encontramos una cantidad de Chagas. Bueno, ahí nació.